Eh, Muy buenas noches, estimados docentes. Les saluda el maestrante Enrique Walter Pilalúa Vaca. En este video quiero contarles cómo he construido el tema central de mi tesis jurídica o mi investigación o mi tarea, ¿sí? Partiendo de un interés general sobre el respeto de derechos fundamentales hasta llegar a una propuesta estructurada y evaluable. Este proceso ha sido enriquecedor, debo decirlo, y lo he desarrollado mediante el uso del modelo o el esquema SIP, revisión normativa, reflexión crítica y técnicas como el mapa conceptual para delimitar y consolidar mi enfoque. Eh, Todo inició con una inquietud sobre cómo se desarrollan las audiencias de flagrancia en Ecuador y si en esas primeras 24 o 48 horas se respetan realmente los derechos de las personas aprendidas. Al investigar un poco más encontré una contradicción normativa importante, considero que es importante, entre el Código Orgánico Integral Penal, que permite hasta 48 horas para realizar la audiencia de flagrancia, obviamente en diferentes circunstancias. Eso se da cuando, por decir, la persona ha sido aprendida en un lugar remoto, donde es de difícil acceso, y para trasladarlo hacia la ciudad o hacia la policía para realizar el debido proceso y posterior la audiencia de flagrancia, no solamente se toman hasta 48 horas, sino un poco más, ¿ya? Y también la, la contradicción normativa es con el artículo 77 de la Constitución ecuatoriana, que garantiza que ninguna persona puede estar detenida más de 24 horas sin formulación de cargos, ¿ya? Entonces, para realizar esta idea, utilicé el mapa conceptual. En el contexto procesal, los derechos vulnerables, la normativa aplicable, la metodología de evaluación, ¿sí? Y en este caso los actores beneficiarios. En el tema propuesto, mi tema propuesto es el siguiente. Evaluación del cumplimiento de los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva en audiencias de flagrancia del sistema penal ecuatoriano, mediante revisión jurisprudencial y estudio de resoluciones judiciales, considerando los límites de tiempo establecidos en el COIP y su impacto en los derechos procesales. Les voy a explicar cómo llegué a este tema, porque obviamente eso es lo que pide el docente, ¿sí? Cómo llegamos a ese tema. Esa es la práctica que necesita antes de leer todo, de saber todo y de informarse del tema o de la tarea. El docente lo que pide es la práctica para la elaboración del tema. Bueno, en este caso, eh, dentro de mi inquietud, como ya lo dije, en la audiencia de flagrancia, cómo se desarrollan las audiencias de flagrancia, y que si dentro de ellas eh, se cumple el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ¿sí? Sin menoscabar, obviamente, sin dejar de lado eh, la, los derechos que le asisten a la persona procesada dentro del límite de tiempo que son 24 horas, hablando de específicamente de la Constitución, ¿sí? He hecho la siguiente práctica. Por decir, dentro de mi esquema hice la propuesta y las limitaciones. Lo dividí en dos columnas. Entonces, al comienzo me fue difícil y lo que pude obtener es lo siguiente: análisis del uso de medidas cautelares en audiencias de flagrancia en Ecuador y su impacto en la presunción de inocencia. Obviamente encontré limitaciones, yo mismo me encuentro vacío, ¿sí? Donde no defino la población específica de ningún tipo de delito, ¿sí? No especifico el delito, hablo en forma general. Tampoco delimito los instrumentos legales judiciales a evaluar, tampoco lo hago, ¿ya? Y me doy cuenta que requiero un ajuste metodológico para poder aplicar el modelo SIC, porque tampoco lo menciono, ¿ya? Hago una segunda propuesta y escribo o plasmo evaluación de la motivación judicial en la resolución emitida durante las audiencias de flagrancia en delitos menores en Ecuador. Entonces también me doy cuenta de que tengo limitaciones, tengo observaciones, yo mismo me hago las observaciones, por supuesto, y
no, en el concepto de delito de menores es algo ambiguo porque no sé si pongo delitos menores o delitos a menores. Entonces es algo ambiguo. ¿Ya? Entonces, eh, también no especifico qué tipo de soluciones judiciales serán analizadas y me doy cuenta que necesito mayor claridad. ¿Ya? Al final, al final de este trabajo, ¿sí? De tratar de desarrollar el tema de que cumpla todos los requisitos del tema, desde el enfoque SIP, ¿sí? Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis. A mí más me gustó la primera metodología o el primer enfoque que explicó a través del video que vi el docente Ruales, el magíster Ruales, en el que habla de la propuesta 5WH1, creo que es, si no me equivoco, donde habla del quién, qué, cómo, dónde, por qué. Para mí es mucho más entendible. Sin embargo, apegado a la tarea, tratar de cumplir el- el- lo que específicamente pide la tarea, apegado a la rúbrica, eh, tengo que de ley, o tuve que de ley hacer mi trabajo bajo este enfoque, sí, donde encuentro ya que digo evaluación del cumplimiento, el tema, evaluación del cumplimiento de los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Eso lo pongo como producto. En audiencia de flagrancia del sistema penal ecuatoriano, contexto. Mediante revisión jurisprudencial y estudios de resoluciones judiciales, que es el proceso, considerando los límites de tiempo establecidos en el COIP y su impacto en los derechos del procesado, insumo. Me doy cuenta que tengo varias variables, tengo dos variables, ¿sí? Donde, donde a través de este enfoque me puedo hacer las siguientes preguntas. Dentro del contexto, ¿se respetan los principios constitucionales en audiencia de flagrancia? En los insumos, ¿qué normas, protocolos y prácticas se aplican en estas audiencias? Proceso, ¿cómo se desarrollan las audiencias en la práctica? ¿Se respetan los tiempos y garantías? Y en el producto, ¿se garantizan efectivamente el debido proceso y la tutela judicial? ¿Qué impacto tienen estos derechos del procesado? Bueno, y ahí ya obviamente ya comienzo a desarrollar la justificación del tema, aspecto demográfico, aspecto poblacional, aspecto situacional, aspecto normativo y pertinencia jurídica y académica, y llego hasta lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? En donde logro establecer lo siguiente. Garantizan las audiencias de flagrancia en el sistema penal ecuatoriano el cumplimiento de los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva sin comprometer el derecho a la libertad personal del procesado, conforme al marco normativo establecido en el COIP, la construcción, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esa es la pregunta madre, la que hablaba el docente. Esa es la pregunta madre con la cual yo voy a desarrollar mi investigación, por supuesto. Ahí obviamente ya justifico el problema de investigación de acuerdo al modelo breve que habla de los beneficiarios, relevancia, evidencia, viabilidad, efectos, conclusiones. Debo mencionar que mi tarea la he realizado, eh, no lo pide la tarea, por supuesto, realizar un ensayo como tal, no lo dice, pero yo me he tomado el atrevimiento de realizar esta tarea utilizando el formato de un ensayo, justamente para poder incluir la justificación en la práctica para llegar al tema, para que el docente, porque es lo que estaba pidiendo el señor docente, en este caso el magíster Ruales, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos podría explicar de acuerdo a lo que el video explicativo, ¿sí? El video explicativo que pide el, la universidad en la tarea. A mí me gustaría aquí explicar un poco más esto de las primeras 24 horas y 48 horas. ¿Por qué? Porque veo la necesidad
hay que ser realistas, que en el sistema penal ecuatoriano, nuestro sistema penal ecuatoriano, hablando específicamente de la audiencia de calificación de flagrancia, ¿sí? Para llevar el procesado desde el momento de la aprehensión hasta la audiencia de flagrancia, hay que ser sincero, hay que ser real sobre todo. No, no se puede brindar una defensa técnica apropiada. No se puede brindar. ¿Por qué? Porque cuando lo asignan al defensor público de oficio, ¿sí? En una nueva causa, en un nuevo proceso, el defensor público tiene no solamente un proceso, tiene mucha carga procesal, tiene muchos procesos en, en, en su, con- en su responsabilidad. Entonces, definitivamente, no le brinda una defensa técnica apropiada. Recién le llaman por teléfono al los policías, llaman por teléfono al defensor público, ya en las unidades judiciales, ya tanto los agentes ya conocen a los defensores públicos, conocen a los fiscales, y definitivamente le llaman, doctor, tengo un nuevo, un nuevo caso de secuestro, un nuevo caso de porte de armas, lo que sea. Ahí le voy a enviar el parte policial. Si el parte policial lo recibe el defensor público eh, al día siguiente, al día siguiente. El defensor público conoce recién al aprendido casi antes de la audiencia, que no tiene la oportunidad de conocerlo, de hacerle las preguntas claves que debería saber. No sabe eso, no sabe. Entonces, lo digo desde la experiencia, lo digo desde la experiencia. Ya me ha tocado ver a mí de cerca eso, y prácticamente el defensor público lo que hace, como en este caso el que acusa al fiscal, el que tiene la carga probatoria es el fiscal, entonces él lo que hace es defenderlo conforme lo que presenta el fiscal. Lo que trata es de contradecir en ese momento lo que se le ocurrió a su y lo que se le ocurrió en base a la experiencia, tratando de asociar su caso a otros casos, por eso digo en base a la experiencia, tratando de desvirtuar lo que dice el fiscal en el momento. Pero el defensor público no ha tenido la oportunidad de hacer una propia defensa técnica. Entonces se vulnera obviamente los derechos del procesado, se vulneran. Lo mismo podría decir el fiscal, porque el fiscal, como sabemos muy bien, no ha tenido lo suficiente tiempo para coger y, y realizar una investigación apropiada, porque son 24 horas, máximo 48 horas, y en último de los casos, cuando son en lugares remotos, llegan al arribo, quiere decir, a la hora que llega, a esa hora se lo juzga. Entonces no ha tenido la oportunidad tampoco el fiscal de coger y disponer a sus agentes auxiliares, en este caso Policía Nacional, los peritos y tanta cuestión, para poder solicitar más pruebas, recabar más pruebas, tener más pruebas fehacientes, elementos de convicción como lo llaman, para poder acusar y decir él es culpable, el procesado es culpable por esto, por esto, por esto. No lo tiene. ¿Ya? Entonces, qué es lo que pasa ahí? Simplemente eh, no recibe una buena defensa técnica, lo acusan directamente. No estoy hablando del delito como tal. Ojo, no quiero que se me malinterprete. Estoy hablando del proceso como tal. ¿Ya? Del proceso como tal, porque ese es uno de los fines de esta tarea de esta materia, es la investigación. ¿Ya? Y lo bueno que el docente se ha mostrado abierto a que se investigue, a que se proponga pues, unos temas que sean de relevancia. Entiendo yo que este tema no lo estoy yo, no soy pionero en topar este tema, pero, pero así es la investigación, tal cual como lo mencionó el señor docente. Entonces me he tomado esa libertad de coger y ahondar más en este